Se trata de un libro que se los vamos a regalar a ustedes al final de esta charla, de textos breves, periodísticos y agitativos, no teóricos, sobre cuestiones sociales varias y en particular la cuestión de la mujer. No fue un tema que interesara particularmente a Rosa Luxemburgo, sí a Clara Zetkin, pero no podía no tocarla, no podía tocar este tema que está en el centro de la opresión y la desigualdad humana y que como socialistas revolucionarias las dos lo enfrentaron, ahora sí que lo enfrentaron de frente. Hola, bueno, muchísimas gracias, Oscar, de nuevo por la invitación. A mí me dio muchísimo gusto cuando los compañeros de la Brigada para Leer en Libertad me invitaron a hacer el ejercicio de presentar, de leer y de presentar este texto, que además pues tiene la ventaja adicional de que se distribuye gratuitamente y que también está disponible electrónicamente. Porque yo de por sí soy una clavada del esfuerzo. Acá una colega que vino a escuchar me acompaña en esa clavadez, en el esfuerzo de releer a autoras que han sido muy leídas, pero que no las hemos leído en tanto voces femeninas, ¿no? Creo que el caso de Rosa Luxemburg es clarísimo, o sea, creo que es uno de los más claros ejemplos a este respecto, porque es una autora de la que se ha escrito mucho, que incluso afilia a cierta corriente del marxismo y que en ese afiliar a ciertas corrientes del marxismo no se le ha interpelado en tanto autora, ¿no? Se le asume un camarada más del partido. Un poco también por la forma en la que ella se asumió, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una anécdota de que este par de amigas, Rosa Luxemburg y Clara Zetkin, que además estuvieron así como efímeramente emparentadas, porque Rosa Luxemburg tuvo ahí como un romance con el hijo de Clara Zetkin, entonces fue así efímeramente su suegra, y este par de amigas muy entrañables, pues tenían una posición muy crítica frente a sus camaradas de la socialdemocracia alemana, que sostuvieron ante los inicios de la Primera Guerra Mundial, tuvieron una posición muy belicista. Y Rosa y Clara tenían pues una muy consistentemente internacionalista posición pacifista, ¿no? Entonces ellas eran muy críticas al respecto, y está esta anécdota de que Rosa Luxemburgo decía que ojalá en el epitafio de ella y de su querida amiga Clara Zetkin se leyera: aquí reposan los dos últimos hombres de la socialdemocracia alemana. Entonces, bueno, el que se les lea como un camarada pues también tiene que ver con el lugar de disputa, de liderazgo y de congruencia teórico-político-práctica que las dos sostuvieron en el contexto de una socialdemocracia alemana pues muy intrincada. Como bien decía Oscar, este año se cumplieron 100 años del asesinato brutal y cobarde de Rosa Luxemburg a manos de un grupo paramilitar nacionalista, un asesinato muy cruento, muy burdo. Su cuerpo despedazado fue arrojado a las aguas del río Rin, y creo que lo que podemos leer en esta compilación que voy a sostener, que acaban de regalar, pues da un fiel testimonio del desafío que representaba Rosa Luxemburg ante las fuerzas políticas conservadoras o retrógradas. A mí me gustaría como poner el énfasis que esta antología quiso poner. Esto de su hogar es el mundo entero, me pareció una frase bien bonita, recuperada de uno de los textos que está aquí compilado, y tiene que ver con cuál es el asidero de la lucha de la mujer proletaria, ¿no? Juega con la idea del hogar, el lugar ahora que está tan de moda desde los 70s con la ola del feminismo radical, esta idea de lo personal es político. Bueno, pues a principios del siglo XX las compañeras ya tenían claro que el hogar era un referente político para la mujer, en tanto el espacio de su trabajo, en tanto el espacio de sus actividades productivas y reproductivas, ¿no? Entonces esta idea de que si bien el hogar es el escenario de la explotación femenina, pues la mujer proletaria tenía que habitar el mundo entero, porque era en el mundo entero en donde se estaban dirimiendo las disputas respecto a el modelo societal que queremos construir, ¿no?
Entonces, si ustedes leen, son textos además de muy fácil lectura. Esto también me parece que tiene una grandísima ventaja respecto a mucha de la literatura del feminismo posmoderno contemporáneo, que uno la lee y dice, ¡oh, ya no entendí nada! Esto es un vehículo de significado fácil, accesible, de esos textos que fueron escritos para ser leídos en voz alta, para ser comunicados como instrumentos de agitación política, y eso hace que el lenguaje sea como muy amigable y no por ello poco profundo, ¿no? Toca puntos pues de muchísima complejidad. Yo soy socióloga. En la facultad suelo dar las clases de sociología clásica, y una de las cosas que nosotros como sociólogos intentamos como transmitir a nuestros estudiantes es que la sociología como disciplina científica nació como una interpelación crítica de la modernidad capitalista, y esta interpelación crítica de la modernidad capitalista que también tuvo sus ecos en la filosofía nietzscheana, y pues encontró en el marxismo pues una voz muy congruente, ¿no? Una voz además muy radical, muy antisistémica, una crítica que intentaba desmontar las bases mismas de la reproducción de la sociedad que estaba criticando. Y releer a Rosa Luxemburgo como mujer a nosotros nos ha dado la oportunidad de centrar el problema de género como uno de los pilares fundamentales de la crítica a la sociedad capitalista. Hay como lugares comunes, ¿no?, del relato crítico de la modernidad que nos toca todavía vivir, pues tiene que ver con los procesos de enajenación del trabajo, con los procesos de pérdida de sentido, pérdida de significado, con los procesos de opresión, de explotación, de pauperización, y releer a Rosa Luxemburgo pues nos hace ubicar el problema del género como uno de los pilares fundamentales de las contradicciones de la sociedad capitalista. Aquí no vamos a encontrar interpelaciones al problema del género que intenten naturalizar la opresión de la mujer como si fuera una condición primigenia, adscrita al sexo que tenemos, sino que está mapeado como una consecuencia de la forma en la que en el capitalismo se divide el trabajo. La opresión de la mujer en el hogar no es sino la consecuencia de su lugar en la división capitalista del trabajo. Ahí las compañeras Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo en uno de los textos recuerdan una cita así como de mansplaining viejo de Engels, que decía que en el hogar la mujer es el proletario y el varón es el burgués, ¿no? En términos de que las actividades productivas reconocidas por la sociedad capitalista están en manos de los hombres, ¿no? Y que esa desposesión en el seno del hogar, vean qué poderoso, ahora que está de moda esto de lo personal es político, esa desposesión en el hogar es el fundamento material de, por ejemplo, la violencia machista. ¿Dónde nace la violencia machista? Pues nace en una condición material de desigualdad entre los géneros, ¿no? No es una esencia natural al ser hombre o a la debilidad femenina, etcétera, etcétera. Eso van a encontrar en esta antología, van a encontrar el problema del género caracterizado como un problema que no tiene sentido de ser ni siquiera planteado, si no es en el contexto de la crítica del sistema que lo soporta como sistema de opresión. Y en este sentido el patriarcado pues viene aquí mapeado no como un sistema aparte y originario, sino como un sistema cónyuge del sistema capitalista de producción. Y en este sentido yo creo que es un texto muy útil en muchos sentidos. Es un texto que nos sirve para recuperar, sobre todo de Rosa Luxemburgo, una faceta que no muy se le conoce y que creo que nos da códigos de relectura para los que nos dedicamos a leer su obra. Rosa Luxemburgo es muy conocida por haber hecho esta interpelación espontaneísta al leninismo, ¿no? a la muy rígida política de la vanguardia del partido. En ese sentido, ya convocaba a principios del siglo XX a una cosa que hoy nos debería hacer muchísimo sentido, que tiene que ver con no confundamos lo posible con lo deseable. Las condiciones en las que se gestó la revolución bolchevique fueron condiciones que llevaron a la vanguardia del partido a ocupar el lugar que ocupó y desplazó el protagonismo de las masas espontáneas. Rosa Luxemburgo decía con mucha claridad que eso había sido pues lo que se tuvo que hacer. El problema es cuando se empezó a teorizar como lo que se debe hacer. Y creo que esa invitación a no confundir lo deseable con lo posible hoy día, en tiempos de la 4T, es bien importante, ¿no? Creo que es una invitación que tenemos que
que asumir frontalmente. Pero más allá de eso, pues aquí van a encontrar una Rosa Luxemburgo que no tiene ese énfasis. Acá no se van a encontrar a la Rosa Luxemburgo crítica de, o defensora de este marxismo no dogmático y por lo tanto interpelando al marxismo soviético. Se van a encontrar a una pluma que pone en el centro el problema de la opresión de género como un pilar fundamental de la opresión capitalista. Y en esto hace eco pues con la voz de Clara Zetkin, que es esta figura poderosísima, no sé, ahí si alguno lo quiere googlear, hay una foto muy impresionante de Clara Zetkin interpelando así en un mitin a una masa masculina, por supuesto, o sea, una mujer interpelando a miles y miles y miles y miles de camaradas del partido, pues todos varones, ¿no? La de Clara Zetkin sí es una voz a la que se ha leído en clave feminista y en clave de un feminismo crítico del feminismo liberal. Y creo que ahí es otra cosa que sirve hoy, ¿no? Nos sirve leer a estas dos compañeras para pensar pues algunas de las diatribas que el movimiento feminista tiene hoy día. Las feministas hoy día debatimos, por ejemplo, cuál es la capacidad articuladora del movimiento contra la violencia machista y si esa capacidad articuladora da en sí para ligar nuestros feminismos con el feminismo de las poseedoras. Qué tan cerquito, qué tan lejos nos sentimos del feminismo de Hillary Clinton, ¿no? Acá hay cosas bien poderosas al respecto, de las cuales me gustaría solo leer un pasaje como para terminar y dar tal vez espacio. Ahí me gustaría que Óscar ahorita nos contara, la vez pasada que presentamos el texto lo contó mucho mejor de lo que yo lo contaría, uno de los textos que está aquí que tiene que ver con un episodio de envenenamiento masivo de nolatendientes ¿en dónde era, Óscar? En Berlín. Entonces, digo, para dar espacio a su voz y a la intervención de Óscar, me gustaría solo cerrar con algunas frasecitas de los textos que están aquí compilados y que pues a mí me invitaron a repensar mucho los grandes desafíos del feminismo contemporáneo en términos de quiénes son nuestros aliados y cuál es nuestra agenda. Y si tiene sentido un feminismo absorbible por el sistema que sienta las bases materiales para la opresión de la mujer, ¿no? Tal vez no la opresión de la mujer burguesa, pero sí la opresión de aquella mujer que la mujer burguesa contrata para tener liberado su tiempo y emparentar sus ambiciones, sus expectativas profesionales, intelectuales y de vida con el varón con el que le toque vivir, ¿no? Entonces, bueno, cierro con algunos pasajes que me parecen súper claros al respecto. Dicen las compañeras: ¿cómo se presenta la cuestión femenina para las mujeres de la alta burguesía? Gracias a su patrimonio, estas mujeres pueden desarrollar libremente su individualidad, seguir sus propias inclinaciones. Sin embargo, como mujeres, siguen dependiendo del varón. El residuo de la tutela sexual de los tiempos antiguos ha desembocado en el derecho de familia, para el que sigue siendo válida la frase: y él será tu señor. Si la mujer burguesa no se ve obligada a asumir sus deberes de mujer, madre y vasalla, es porque los transfiere al personal de servicio al que le paga un salario, también mujeres. Si las mujeres de estos estratos desean darle un sentido a su vida, deben ante todo disponer de su patrimonio libremente y de manera autónoma. Por ello, esta reivindicación se sitúa en el centro del feminismo burgués. Estas mujeres luchan por conquistar este derecho contra el mundo masculino de su propia clase. Y su lucha es exactamente la misma que la burguesía inició en su momento contra los estratos más privilegiados. Una lucha por la abolición de toda discriminación social, en este caso por género, del patrimonio. La proletaria ha conquistado su independencia económica, pero como persona, como mujer y como esposa, no tiene la menor posibilidad de desarrollar su individualidad. Para su tarea de mujer y de madre, solo le quedan las migajas que la producción capitalista deja caer al suelo. La explotación capitalista de la fuerza de trabajo proletaria, con salarios de hambre, da también suficiente para que la demanda de prostitutas por parte del mundo masculino esté ampliamente cubierta por una conspicua oferta. La lucha de la emancipación de la mujer proletaria no puede ser igual a la que libra la mujer burguesa contra el hombre de su clase. Por el contrario, en su lucha va unida al hombre de su clase contra la clase de los capitalistas. La mujer proletaria se pone de parte del proletariado y la burguesa de parte de la burguesía.
No nos dejemos engañar por las tendencias socialistas en el seno del movimiento feminismo femenino burgués. Se manifestarán mientras las mujeres burguesas se sientan oprimidas, pero no más allá. Creo, esta es la potencia de los textos, ¿no? Y creo que es una interpelación que mucho daría contenido a muchos debates que hoy en día en el seno del feminismo contemporáneo pues se libran, y en este sentido pues me parece que la lectura que la Brigada para Poder y Libertad está dando en esta compilación pues debería nutrir. Este es uno de esos textos que están hechos, según yo, no para leer solos, es un texto como para leérselo a alguien, como para leer y suscitar una discusión, como para leer pues en esos viejos círculos de lectura que se organizaban allá hace muchos años, ¿no? Son libros para leer en voz alta, para suscitar reflexiones y para suscitar también respuestas organizativas concretas que pues den o hagan frente a la condición pues tan a la defensiva que tristemente enfrentamos las mujeres hoy ante las violencias machistas. Yo ahí la dejaría y pues después si quieren más bien hacemos un compartir opiniones con ustedes. Gracias, fantástico. El libro habla mucho por sí solo y como se los vamos a dar, no quisiera yo hacer más, digamos, interpretación. Pero nada más, hay un texto al que me gustaría llamar la atención, que es uno de Rosa Luxemburgo. Ella estaba hablando sobre el sufragio femenino, llamando al Partido Socialista alemán a que asumiera como propia la causa del sufragio femenino. O sea, muchos textos están llamando a las mujeres a que hagan suya la causa del socialismo. Este texto está llamando al socialismo a que haga suya la causa de las mujeres. Ese lado me parece importante también. Tiene una argumentación que me parece que se aplica, en nuestro caso, a un tema en particular, el aborto. Quizá esté mal visto que un hombre hable del aborto en general. No tenemos nada que decir. Yo estoy convencido de que no tenemos nada que decir sobre un aborto en particular ningún hombre. Pero como proletarios, como militantes del movimiento proletario, tenemos que defender la libertad, el derecho a decidir de las mujeres por el aborto. Esto decía Rosa Luxemburgo respecto al sufragio, que mientras que las fuerzas de la reacción que oprimen al proletario, como proletario, en el caso de Alemania era la monarquía, la religión y esas cosas, se apoyaban en negarle a la mujer el derecho al sufragio. Hoy, con el mismo derecho, podemos decir que lo que nos oprime como proletarios, las fuerzas que nos oprimen como proletarios, se apoyan en la religión, la falta de democracia y la imposibilidad de darle a la mujer control sobre su propio cuerpo, que es más cabrón que negarle control sobre el voto. O sea, está muy bien que el voto sea para todos, pero está también, es muy grave que el cuerpo no sea para todos. O sea, que los hombres podamos decidir si tenemos hijos o no y las mujeres no. Es muy, muy grave. Entonces creo que, por ejemplo, un sindicato, cada vez hay menos industrias donde no hay mujeres, pero, por ejemplo, si hubiera algún sindicato como el de mineros o alguna cosa así, muy machota, tendría la obligación de clase de defender el derecho al aborto. Es tristísimo que no pase y es tristísimo que el movimiento feminista no se los exija, me parece, porque esa es la fuerza que lo va a lograr. O sea que, y además es una cosa de clase también, no solo porque los enemigos de la igualdad de la mujer son los enemigos del proletario, sino también porque el aborto en particular, pues es muy obvio el contenido de clase que tiene, ¿no? Para la mujer, para la familia burguesa, pues puede enfocar la cuestión como una cuestión de moral individual. Ay, no quieres tener hijos, pues qué gacho, porque finalmente lo que te estás perdiendo simplemente que no, seguro es que no quieres ir de fiesta. O sea, quieres ir de fiesta y por eso abortas. Para la mujer proletaria, obviamente lo que está en juego es otra cosa totalmente. Es trabajar. La posibilidad de seguir existiendo, porque implica la posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, aunque el libro no menciona la palabra aborto, tal vez lo mencione, pero no es central, sí menciona el sufragio femenino, pero me parece que ahí hay un paralelo muy claro. Y también dice Rosa Luxemburgo, el sufragio, pues a mí ni me importa tanto, porque yo creo que lo que puede cambiar el mundo no es el sufragio, sino la revolución, la organización proletaria, en última instancia revolucionaria. Y sin embargo, lucho por la igualdad, porque es un obstáculo a la construcción del partido que va a llevar a la revolución.
eso también me lleva a pensar, mutatis mutando, a cuestiones como el acceso al matrimonio de los que no son heterosexuales, de todos los que no sean heterosexuales. Pues el matrimonio en última instancia es una trampa burguesa que viene determinada por la transmisión de la propiedad. Entonces, ¿qué nos importa? Nos importa porque mientras haya una desigualdad patente, no nos podemos unir como trabajadores. Incluso se puede extender incluso a cosas como la raza, ¿no? Antier tuvieron lugar crímenes terroristas de organizaciones como la que mataron a Rosa Luxemburgo contra la población latina y mexicana en Estados Unidos. Está en el interés de todos los trabajadores, sean blancos, negros, amarillos o violeta, luchar contra el racismo, porque si no, no nos podemos unir y construir el partido que va a destruir el sistema capitalista en su conjunto. Ese es un poco el esfuerzo. Y bueno, dicho lo cual, no es lo mismo decir, yo sí, ya reconocí que estoy por la igualdad, entonces ahí muere mi lucha, o sea, ahí termina mi atención al tema de la mujer, porque muchos hombres progresistas, que socialistas hacen. Pues no, porque hay una sociedad desigual allá afuera que le pone miles de trabas al talento, a la lucha, a la energía de las mujeres en la lucha, que de alguna manera tenemos que compensar. O sea, tenemos que hacer, y eso ahí quiero tocar a Clara Zetkin, que era una táctica, o sea, una pensadora de qué tácticas podemos hacer para compensar el hecho de que, por ejemplo, las mujeres con toda razón no se sienten que una organización mayormente masculina es suya. Y tienen razón, porque los hombres hablamos un chingo, como están viendo ustedes en este momento. No les dejamos hablar lo suficiente. Entonces, una organización de puras mujeres, aunque sea con un programa socialista totalmente igual al programa de los hombres, tiene mucho sentido. Clara Zetkin hizo un periódico llamado La Igualdad para Mujeres, y después en la Internacional Comunista, Clara Zetkin, a diferencia de Rosa, vivió para fundar y sumarse a la Internacional Comunista. Y en la Internacional Comunista defendió la táctica de que los partidos comunistas hicieran organizaciones especiales para mujeres, para que las mujeres pudieran practicar la dirección sin que los hombres les estorbáramos, justamente como estoy haciendo ahorita. Y entonces, por lo tanto, quisiera invitar a las compañeras en particular, todo el mundo que quiera hablar puede hacer, quisiera invitar si las compañeras en primer lugar tienen alguna pregunta o comentario que hacer, si no, cualquiera puede hablar, pero de veras insto a las compañeras a que se animen, porque también los hombres le tenemos fobia a que haya silencio y nos educaron para levantar la mano, hablar y lucirnos. Somos pavos reales, lo estoy haciendo yo ahora mismo, entonces somos muy vanidosos. Insto a las compañeras a hablar primero. Si no hay compañeras, pues también los compañeros pueden hablar. La compañera atrás y después el compañero. Sí, si quieres pasar. Ya sabía de la existencia del texto gracias a mi amiga Tere. He tenido la oportunidad de hojearlo, de leer algunas partes, y bueno, me parece un esfuerzo valiosísimo. Los felicito, excelente iniciativa, hace falta más de esas. Y bueno, creo que hay muchísimas cosas que reflexionar. Algo muy notable creo que es que el texto nos da como ocasión para reflexionar en torno a que los debates feministas los tenemos que contextualizar, ¿no? Y entonces la posición de Clara y Rosa no la podemos entender si no damos cuenta de los debates con las otras mujeres, ¿no? Y los debates que traían con las que llamamos sufragistas, ¿no? Que sería la posición de las feministas liberales. Y ahorita también tenemos unas posiciones feministas muy diversas, muy plurales. Por ejemplo, en esos momentos, en tiempos de Rosa y de Clara, estaba en el gran debate esto del sufragio femenino, ¿no? Y esta posición de Rosa incluso de Clara, pues ese no es lo central, ¿no? Nosotras estamos por la destrucción de él. Y entonces, bueno, ahí también da como que el espacio para pensar que si bien hay que contextualizar esos debates feministas, también hay continuidades, ¿no? Y actualmente en la diversidad de debates feministas, pues seguimos viendo pues los feminismos sistémicos y los antisistémicos, ¿no? Entonces, como que es muy rico rastrear los debates que quizá ahorita, digamos, ya ahorita no está en el gran debate el sufragio femenino, pero por ejemplo esto que dice Oscar de, pues el aborto sí, ¿no? Y entonces ahí hay estos, ¿no? Los feminismos sistémicos, antisistémicos, y también algo
algo que se me hace buenísimo del texto es que nos da ocasión para reflexionar de que aún al interior de los movimientos de izquierda ha habido oposición a la participación femenina, ¿no? Y por eso el gran estandarte de Clara de incluyamos en los debates del socialismo la cuestión femenina, ¿no? Y hubo mucha oposición, ¿no? Incluso del mismísimo Lenin, ¿no? Que llegó a regañar a Clara que por qué quiere tematizar como especial la condición particular de las mujeres. Y pues eso se me hace bien interesante, ¿no? Como para una reflexión autocrítica, ¿no? De que también en nuestros movimientos progresistas hay todas estas divisiones y oposición a que las mujeres y los problemas femeninos se posicionen, ¿no? Entonces, bueno, me parece una excelente iniciativa, muchísimas gracias y pues que más textos de estos, ¿no? Justamente para trazar otras posiciones, ¿no? O sea, creo que también el texto nos lleva como a pensar que hubo otras posiciones de las que sabemos poco, como las anarquistas, ¿no? En el mismo momento, y que faltaría también traducir y publicarlas, ¿no? Para enriquecer, para darle sustancia a nuestros debates feministas de este momento, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Una sencilla observación. Me llamó mucho la atención que usted dijo que los hombres hablan más que las mujeres, y humildemente pienso que es todo lo contrario. Hablan más las mujeres que los hombres, y una prueba es la señorita que me antecedió. Gracias. Pero ¿se acuerdan que nos echamos una mesa, Belarmino y yo, de una hora? Solo una cosa. Yo creo que a mí una de las cosas que más me deja este texto con muy buen sabor de boca es con mucha incomodidad. Es un texto que es incómodo para muchas cosas para las cuales las mujeres, aún militantes, feministas, estamos socializadas. Por ejemplo, y eso está más o menos perdido hasta en el debate del aborto hoy día. Seguimos con la idea de pues un ideal de maternidad como realización femenina que acopla con muchos discursos protofeministas. Todas estas cosas como de las ligas de la lactancia y en serio, o sea, una idea muy romantizada de la maternidad y de las labores de cuidado. Acá hay unas interpelaciones brutales a decir, pues, la maternidad es un bien social, ¿por qué las labores de cuidado son una chamba privada? ¿No? O sea, la tarea reproductiva es un bien social. Entonces, una apuesta fuerte por la socialización de la producción también tiene que ver con la socialización de las labores de la reproducción de la sociedad. Y eso tiene que ver con que pues, las labores maternas pues, nos tocan a todos, ¿no? Y eso interpela esta idea que tenemos muy hipster de la maternidad con apego y eso creo que al feminismo de hoy nos hace mucha falta. Estas ideas de romper con la idea burguesa de familia y con el lugar que la mujer tiene en esa idea burguesa de familia de la madre amorosa. Creo que si releemos a estas compañeras podemos radicalizar mucho más nuestras posiciones y hacerlas mucho más antisistémicas y mucho más funcionales a discursos del feminismo liberal, ¿no? Bueno, el programa del marxismo sobre la cuestión de la mujer en última instancia es más radical que el del feminismo en cuanto a la cuestión de la mujer. ¿Por qué? Porque dice que hay que colectivizar los trabajos de cuidado totalmente. O sea, que los niños de los pobres no sean pobres, los niños de los ricos no sean ricos, todos los niños son nuestros niños. Todos los niños son nuestros niños. Para eso se necesita, para cuidar a un niño se necesita una sociedad entera, ¿no? Porque si no, o sea, ahí se toca la desigualdad social con la desigualdad de género. Qué chiste. O sea, es muy fácil decir, no, pues qué bonita una infancia donde tus padres te cuidan 24 horas. Y también hay soluciones que a mí se me hacen falsas y salidas muy del primer mundo en primer lugar y de la burguesía en segundo lugar. Darle a los hombres o sea, creer que simplemente se trata de equiparar, de que los hombres le echen la mano individualmente a las mujeres, eso está muy bien como consejo individual. No, o sea, se lo recomiendo, si son mujeres exíjanselo a su pareja, si son hombres háganlo, sean igualitarios en su hogar. Pero no se trata de eso. O sea, la lucha social no se trata de eso. ¿Por qué? Porque hay mujeres que no tienen marido en casa y con todo derecho. O sea, una mujer cuyo marido está trabajando en Estados Unidos tiene que tener los mismos derechos que una mujer cuyo marido puede darse el lujo de tener es un freelance que tiene 4 horas al día de trabajo, ¿no? Los pobres
las familias se disuelven por el trabajo mismo. Los trabajadores no viven la familia del mismo modo que el ideal de los Simpson. O sea, que el ideal, ¿no? Sobre todo en el tercer mundo, no es la norma. Papá, mamá, hijo, no es la norma. Las familias, la tía, la abuelita, echa la mano para ayudar, no el papá, no porque sea un ojete macho, también, o sea, puede ser un ojete macho, pero además está trabajando en el tendido de vías ferroviarias, en la construcción de un edificio en otra ciudad, y la mujer tiene perfecto derecho a que la sociedad le eche la mano. Por eso creo que simplemente darle licencias de paternidad a los hombres no solucionaría en el caso de México gran cosa. A las mujeres sí, o sea, y también hay todo está lleno de contradicciones y no se trata de idealizar la maternidad, al contrario, hay que combatir la idealización de la maternidad, pero sí también hay que luchar mucho por ampliar muchísimo los derechos de las madres. Sí tienen que tener mucho más derecho a la maternidad, aún espacios de trabajo para la lactancia, licencias de maternidad de hasta 1 año, y si no quieren dejar el trabajo por 1 año, sino dejar a los niños en guarderías, sobre todo y mejor. También las guarderías y los asilos, la lucha por asilos, guarderías y hospitales es la lucha por la mujer. Aunque ¿quién cuida a los ancianos en nuestra sociedad? Las mujeres, no solo a los niños. Ahora, tradicionalmente eran los niños, pero ahora que la humanidad amplió sus derechos, su expectativa de vida, creo que las mujeres cuidan a los ancianos. Y creo que cuando se recortan guarderías, cuando se recortan asilos de ancianos, hospitales, etcétera, se están dando golpes y golpes contra las mujeres. ¿Algún más tiene el compañero? Les animo, compañeras, no les voy a negar la palabra a nadie, pero… Mujeres, ya quítense ese complejo de inferioridad. Ustedes son el ser humano, el único que hereda la inteligencia. A los 15, 20 años o menos, ustedes, un ejemplo, ya saben cocinar. Y el hombre, a esa edad, todavía todo lo tenemos que aprender nosotros. No sabemos nada. A mi edad todavía se me quema el agua. En cuanto al aborto, se me quitó una venda de los ojos en el 2007 en el Zócalo. Oigo a Paquita, la del barrio, en donde dice en su canción que soy prostituta, que soy de lo peor, tú no me conoces, yo por mis hijos soy capaz de eso y mucho más. Y es la mujer, muchas veces sola, que saca a los hijos avante y hasta los saca profesionistas. Muchas gracias, mujeres. Si nos ayudan, vamos repartiendo el libro. No sé cómo andemos de tiempo. Todavía tenemos bastante tiempo. Bueno, fíjate que a mí me gustaría, en relación a esto de que si los hombres hablan más, porque sí hablan más. Los que somos maestras universitarias lo vemos, o sea, empíricamente comprobado semestre tras semestre, podríamos hacer una así graficación de la predisposición a la participación en aula entre varones y mujeres, y es impresionante cómo estamos, tal vez no socializadas para la timidez, pero por lo menos yo creo que por regla general, no es infalible, pero casi siempre cuando una mujer habla tiene mucho más que decir, porque no está impelida para hablar, no es que lo tiene que hacer, y como que los hombres lo tienen que hacer, ¿no? Ya. Y en el trayecto de estarlo haciendo, pues dicen, ay, venía en el pecero en la mañana y se me ocurría que… Y creo que la experiencia educativa, bueno, para mí es muy transparente al respecto. Y en espacios militantes es clarísimo. A mí me gustó mucho esto que recuperabas de Clara Zetkin, donde decía es importantísimo generar espacios, no lo decía así, separatistas al interior del movimiento socialista, porque es ahí donde se va a forjar el sujeto revolucionario de la mujer, porque hay que reconocer las prácticas de invisibilización y de insonorización de la voz femenina en nuestros propios espacios militantes.
Yo que, no sé, en el CGH, de la UNAM, en el propio zapatismo, las compañeras del EZLN tienen una hermosa experiencia al respecto, ¿no? De lo que tuvieron que hacer en un espacio separatista para imponer la ley revolucionaria de las mujeres en comunidades zapatistas. Ley que no hubiera podido fraguarse en espacios mixtos, porque de verdad estamos programados para los compañeros militantes, camaradas de los partidos, están programados para insonorizarnos, para invisibilizarnos. Es impresionante, pero lo están. No hay vez que una compañera se pase del tiempo de 3 minutos en el uso de la palabra en la asamblea sin que alguien se lo haga ver. No se vale. Es muy impresionante. No hay manera de que un liderazgo femenino en el seno de un movimiento universitario hoy día, letrado, de clase media alta, no sea saboteado por los propios compañeros. Entonces, verdaderamente yo acá encontré una invitación a eso, ¿no? A pensar la necesidad. En la academia es otra cosa. Hoy día estamos experimentando lo brillantemente productivos que son los espacios colegiados entre pares, entre mujeres. Cuando no llegan los colegas, porque además los colegas no van a esos espacios porque están como locos publicando artículos para subir sus puntos en el SNI. Y somos las profas las que estamos en espacios, chulísimos espacios. De verdad es impresionante lo bonito que se pone todo cuando no llegan los vatos. Pero no es culpa de ninguno en particular, ¿saben? O sea, es algo que tenemos que saber identificar también para deconstruir nuestras propias prácticas en los espacios en los que nos involucramos, ya sean en espacios militantes, en nuestra propia casa o en una presentación acá, en el templete callejero. Yo estaba estudiando el secretariado femenino de la Internacional Comunista y hay algo muy interesante. No era exclusionista de hombres, había algunos hombres, pero es muy interesante que había uno que no se sabe quién era, porque decía el camarada Andrei o no sé qué. Güey, por fin, un anónimo, o sea, un hombre no tan preocupado por la fama, porque a las mujeres también se les ha, de ese movimiento se les ha invisibilizado mucho. Por ejemplo, algo que cuenta Belarmino, que él y yo vivimos hace poco, que fuimos a un congreso de la CENTE en Guerrero, de la CETEG, a presentar otro libro como el de Benita Galeana, que hicimos sobre esto, y la dirigencia. O sea, qué vergüenza, porque la CENTE está compuesta más de mujeres que de hombres. El CENTE también, ¿no? Evidentemente. Y bueno, lo peor, ya el colmo de la tristeza es que el CENTE haya tenido una dirigente antes que la CENTE. O sea, era muy cañón el podio, ¿no? Por cierto, con esto de hablar mucho, al menos yo no me refiero a hablar, literalmente hablar. Las mujeres y los hombres hablamos igual, quizás te hablen más las mujeres porque están, digamos, porque así se socializan. Me refiero a hablar con el micrófono. O sea, hay una frase de León Trotsky que decía: si quieren cambiar el mundo, aprendan, dirigida a los hombres, si quieren cambiar el mundo, aprendan a ver el mundo desde el punto de vista de las mujeres. Y a mí se me ocurre una instancia, al tipo de instancia a la que se refiere, que es la que no vemos nunca, que es la sobremesa de una familia mexicana normal. Terminamos de comer y el abuelo explica cómo estuvo la guerra cristera o algo así, y el tío dice, sí es cierto, y se echa una. Y las mujeres donde están, quizá platicando, pero lavando los trastes en la cocina, sin agarrar el micrófono y sin que nadie les pida, a ver, hijita, brilla, como a los hombres sí, implícitamente se nos invita a hacer lo que estoy haciendo aquí y ahora, ¿no? Y sí, es muy notable. Para organizar cosas políticas y literarias hay que hacer un esfuerzo extra para que haya mujeres. Y lejos de perderse calidad, se gana. Eso sí quiero decir. A quien organice cualquier encuentro literario o político, no se está haciendo ninguna concesión al poner una atención especial a meter más mujeres. Se está haciendo una concesión a la calidad. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque los hombres invitamos, o sea, yo no tengo ningún sesgo, yo voy a invitar a los que yo conozco que son muy buenos para el tema, que son mis amigos de la cantina, Juan, Pedro, Miguel y Santiago. Qué casualidad que no hay pues porque no había ninguna mujer en la cantina, ¿no? O sea, voy a invitar a mis amigos y voy a reproducir y me voy a quedar sin la contribución de Rosa y Clara y Tere, por poner nombres al azar, ¿no?
se pierde, ¿no?, calidad intelectual al no incluir mujeres. No, ellas jamás hubieran dicho que era separatista su movimiento, porque ellos querían construir el Partido Socialista y el Partido Comunista, en el caso de Clara después, ¿no? Sí creían que era un solo partido para todos, pero creían que para que las mujeres pudieran ocupar un lugar de dirección en ese partido había que hacer esfuerzos especiales, como por ejemplo organizaciones de puras mujeres, porque a veces, y no solo mujeres, yo creo que por ejemplo los jóvenes tienen que tener una organización propia para que puedan aprender a dirigir. Un ejemplo de los bolcheviques en el poder era las delegatkas. La mujer obrera se hacía, no quien destaque, sino por turno. Todas se van a trabajar en el soviet, en el gobierno local, por turnos. Todas. O sea, te toca tal mes. ¿Y qué acababa pasando? Que se acababan dando cuenta de que había una calidad de dirigencia ahí, y además hay nana, ¿no? Las delegatka era quien te iba a decir, a ver, no, las cuentas no me dan, compañero. Aquí teníamos que haber puesto tanto a la guardería y usted se está clavando en una parte. ¿No? O sea, eran las mejores vigilantes de eso, y era un esfuerzo especial. O sea, no, con el conque de que aquí somos igualitarios, nos hacemos, porque los hombres nunca decimos yo soy machista, al menos no los progresistas, ¿no? No los comunistas, no los socialistas, jamás decimos no, yo no creo que las mujeres puedan. Todos decimos no, yo soy un gran defensor, yo soy un gran feminista, dicen. Yo soy aliado, ¿no? Yo soy aliado, dicen. Y casi siempre es más bien en la práctica y no en el rollo donde se ve el problema. A la hora de escoger el panel, a la hora de escoger de elegir candidatas a la dirección, a la hora de dejar hablar o no dejar hablar, y también a veces hay que saber lo más difícil, que a los hombres activistas educados en tienes el micrófono, úsalo, porque la burguesía te lo va a quitar, los reformistas, los malvados tienes el micrófono, úsalo. A veces hay que callarnos. Animo a alguna compañera en particular otra vez, si no, una última pregunta antes de repartir el libro. Pues el compañero. Buenas tardes. Quiero reconocerles el trabajo que están haciendo hoy, el tema de empoderar a la mujer. Y me gustaría, si me pudieran ayudar con una reflexión que el día de hoy estamos haciendo, que es de los hombres, sobre los hombres sensibles y de los hombres amorosos, cómo pueden aportar en este fortalecimiento de la mujer y de la sociedad más equitativa en igualdad. ¿Podrán darme algún comentario, por favor? Yo soy muy escéptica de la idea de que el cambio esté en uno, porque pues la estructura en la que nos movemos no está diseñada para el hombre sensible y el hombre amoroso, ¿no? Entonces yo felicito los procesos como de revisión personal, que llevan como a la identificación de patrones de conducta violentos, machistas, etcétera, pero creo que es un ejercicio que tiene límites, a menos que se acompañe de la decidida participación en espacios colectivos que interpelen a las estructuras que someten a la mujer. Entonces, la idea de que el cambio esté en uno, en procesos de sensibilización personales, casi íntimos, creo que está bien, o sea, no lo condenaría, por supuesto, pero creo que deviene funcional al sistema si no se transforma como en la voluntad organizativa de crítica a la estructura que posibilita al hombre no sensible, al hombre no amoroso, sino al que es regla, que es el hombre violento, lamentablemente, ¿no? Entonces, ese sería como mi comentario al respecto. Y la verdad, tristemente se necesita mucha fuerza, dureza, valor, cosas falsamente atribuidas a los hombres para cambiar el mundo. Creo que Rosa y Clara, aparte de inteligencia, son una inspiración para los hombres y para las mujeres por igual, de fuerza, valor metálico, o sea, de una... Estaban hechas de acero esas compañeras, las bolcheviques de Rusia, madre, o sea, ahora sí que
Fight Like a Girl, dice unas camisetas famosas, ¿no? O sea, pelea como niña. Sí, esas niñas, ¿cómo pelea? O sea, casi derriban al imperio, ¿no? Esas dos mujeres, que claro, hay que decir que lo de Rosa Luxemburgo, la anécdota, pues era un chiste que estaba haciendo. El chiste era que se le dice hombres a lo valiente. Y ella estaba diciendo, justo estaba señalando con ese chiste, que los dos más valientes de este partido somos acá la compañera y yo, decía Rosa, y estaba, o sea, curiosamente, al usar el lenguaje machista de el hombre, aquí yacen, la anécdota es bonita, ¿no? Iban caminando por un, eran las antecedentes, ¿cómo se llama? La víspera de la Primera Guerra Mundial, y ya había campos de tiro, de entrenamiento militar por todos lados. Rosa y Clara iban pasando con sus sombrerotes que se usaban en esa época. Hay fotos que lo demuestran. Y por equivocación se metieron atrás de un campo de tiro. Entonces llegaron a la reunión en casa de Bibel, que era el líder del Partido Socialdemócrata Alemán. Y además hay que reconocerle una cosa. Él escribió un libro que se llama La Mujer, que es realmente muy, muy bueno, y Clara y además le dedicó, digamos, la vida al tema. Pues hay que reconocérselo. Pero, pues muy convencionalmente, gente de hombres de su época, se burlaron de Clara y Rosa, ¿no? Ay, compañeras, por poco las matan, atentas. ¿Qué hubieran puesto en su epitafio si las matan? Así por accidente. Y ellas dijeron eso, ¿no? Rosa le dijo eso. Hubieran puesto, aquí ya son los últimos dos hombres de la socialdemocracia alemana. O sea que se lo dijo a Bebel, se lo dijo y creo que el chiste dice que el güey, pues obviamente, no se rió, ¿no? Y en efecto ellas dos fueron junto con Karl Liebknecht, que por cierto también he leído que no es casual, era alguien muy sensible a la cuestión de la mujer. Junto con Karl Liebknecht y Franz Mehring, fueron los que mantuvieron en alto el honor de la socialdemocracia, del socialismo, para usar una palabra más general, del socialismo alemán, oponiéndose a la guerra y siendo internacionalistas proletarias, ¿no? También me encontré una anécdota que me pareció significativa. En los encuentros internacionales de mujeres que organizaba Clara Zetkin, había un ala más moderada y más, ¿cómo decirlo?, feminista en el sentido convencional de la palabra, que estaba más a favor de las sufragistas inglesas, etcétera. Y curiosamente una de ellas estaba a favor de la teoría de Bernstein, de la revisión reformista del marxismo. Y curiosamente esas compañeras que se decían feministas estaban contra meter en la demanda por el sufragio femenino por considerarla prematura. O sea, la paradoja de que la moderación te lleva a la moderación en todo, ¿no? Y a traicionar hasta lo que se supone que era tu mera causa. Y pues la lucha fuertísima de Clara Zetkin contra esta tendencia. También, por ejemplo, en uno de esos encuentros le tocó a una revolucionaria rusa que también se metía mucho en la cuestión de la mujer, que era Alejandra Kollontai, defender que los derechos, que es algo de lo que yo hablaba, de la maternidad, deberían ir a las madres solteras, porque curiosamente en Alemania se empezaron a luchar por los derechos, incluso el movimiento socialista empezó a luchar por los derechos pidiéndolo primero para familias, o sea, para matrimonios, porque los hijos nacidos fuera del matrimonio se consideraba que tenían menos derecho, y Alejandra Kollontai fue una de las que luchó por decir, no, a todos los niños, que legítimos ni ilegítimos. Clara Zetkin y Rosa y Alejandra Kollontai fueron las impulsoras del 8 de marzo como el día en el que toda la clase obrera celebra la lucha de todas las mujeres.